Buenos días, gente curiosa. Bienvenidos a un vídeo nuevo a mi canal de YouTube. Yo soy Lioba. El motivo por el que quiero subir este vídeo el 1 de agosto es porque en agosto es un día festivo, o sea, el día 1 de agosto es un día festivo. Es el cumpleaños de nuestra querida Suiza, como un país independiente, o sea, un país federal. Y bueno, quería como celebrar este día. Y bueno, así que hoy os hablaré sobre el héroe de Suiza. Pero no voy a contar la leyenda en sí, sino de dónde proviene la leyenda y la historia que hay detrás de esa leyenda. Así que bueno. Y bueno, porque y bueno, el héroe que os voy a contar hoy se trata de Guillermo Tell. En alemán, Wilhelm Tell. En francés, Guillaume Tell. En italiano, Guglielmo Tell. Y en romance, Guglielmo Tell. Este vídeo va a estar, lo estructurar en diferentes capítulos. Si me acuerdo, os pondré abajo en el box o en el vídeo, no sé cómo. Bueno, cuestión si os pondré abajo en los links o en el vídeo ahora qué minuto empieza cada capítulo. Y bueno, primero vamos a hablar de Guillermo Tell. Es su introducción, un poco de quién era, de cómo es la leyenda, así un poco por encima, una pequeña introducción. Después hablaremos de la leyenda en sí, la recepción moderna temprana, que está dividida en 4 partes también, que están las crónicas, la veneración popular, la recepción moderna, y después vendrá el punto 4, que es el debate sobre la historia y la mitología comparada. Así que una vez dicho esto, vamos a empezar con el vídeo. La introducción. Es un personaje legendario de la independencia suiza del siglo XIV, que está ambientada en el siglo XIV. La fecha tradicional de 1307 es durante el gobierno de Alberto de Habsburgo. Los primeros registros que existen datan en el siglo XV de la Confederación Suiza, que estaba ganando influencia política y militar. Es un símbolo importante durante la etapa formativa de la Suiza moderna. En el siglo XIX es conocido como el periodo de la restauración y regeneración, así como la historia más amplia de Europa. En el siglo XVIII al XIX es un símbolo de resistencia contra el dominio aristocrático, especialmente en las revoluciones de 1848 contra la casa de Habsburgo, que todavía gobernaba en Austria 500 años después. La leyenda. La primera referencia que tenemos es sin un nombre de pila específico y aparece en el libro blanco de Sarnen. En alemán,
Weißes Buch von Sarnen. El libro está escrito en 1474 por Hans Schreiber. El secretario de Estado en alemán sería Landschreiber en Obwalden y menciona el juramento de Schwur y nombra a Tell como uno de los conspiradores de Rütli, cuyo heroico tiranicidio desencadenó la rebelión de Burgenbrück. El relato más temprano se encuentra en el Tell-Lied, la canción de Tell. Esta canción fue compuesta en 1470. La copia manuscrita más antigua data de 1501 y comienza con la leyenda de Tell, que representa como el origen de la confederación llamada Tell el primer confederado. La narración incluye un disparo de la manzana, como todo el mundo lo conoce, de Tell, la preparación de la segunda flecha y disparar a Gessler y su escape, pero no menciona ningún asesinato a Gessler. El texto luego numera los cantones de la Confederación y dice que se amplió con acontecimientos actuales. Durante el curso de las guerras de Borgoña, terminando con la muerte de Carlos el Temerario en 1477. Aegidus Schutti, escribiendo 1570, la versión más ampliada de la leyenda, esencialmente basada en el libro blanco, y que agrega más detalles. Se sabe que Schutti habitualmente ha desarrollado sus fuentes de modo que todos los detalles no se encuentran en los relatos anteriores. Pueden sospecharse de que fue invención de Schutti. Los detalles adicionales, como el nombre de pila de Tell, Wilhelm, de su naturalidad de Bürgen en Uri, en Schechental. Os pondré una foto de cómo se ve el lugar. La fecha exacta del disparo a la manzana, que fue el 18 de noviembre de 1307, así como el relato de la muerte de Tell en 1354. La versión de Schutti se hizo influyente en la Suiza moderna temprana y entró en la conciencia pública de la leyenda de Guillermo Tell. Según el relato de Schutti, William Tell era conocido como un hombre fuerte, un alpinista y experto en tiro con ballesta. En su tiempo, los emperadores de Austria de la casa de los Habsburgo buscan dominar Uri, y Tell se convirtió en uno de los conspiradores de Werner Stauffacher, quien juró resistir el dominio de los Habsburgo. Albert Gessler fue recién nombrado Vogt. Es un título nobiliario de la Edad Media. Austriaco de Altdorf,
en Suiza. Levantó el palo debajo de un árbol de tilo del pueblo y colgó su sombrero encima y exigió que todos los habitantes del pueblo se inclinaran ante el sombrero. El relato de Tschudi, el 18 de noviembre de 1307, Tell visitó Altdorf con su hijo pequeño. Pasó junto al sombrero, pero se negó a inclinarse ante él y en consecuencia fue arrestado. Kessler estaba intrigado por su famosa puntería de Tell, pero resentido por el desafío, por lo que ideó un castigo cruel. Tanto Tell como su hijo iban a ser ejecutados. Sin embargo, podrían redimir su vida disparándole una manzana a la cabeza de su hijo. En un solo intento. Tell pateó la manzana con una flecha de su ballesta. Kessler notó que Tell había quitado 2 flechas de su ballesta de su carcaj y le preguntó el motivo. Tell se mostró reacio a responder, pero Kessler prometió que no lo mataría. Él respondió que si hubiera matado a su hijo, él habría matado a Kessler con la segunda flecha. Kessler se puso furioso y ordenó a Tell que fuera atado, diciendo que le había prometido perdonarle la vida, pero le encarcelaría por el resto de su vida. Tschudi continúa diciendo que Tell estaba siendo transportado en el bote de Kessler hacia la mazmorra del castillo de Küsnacht. Cuando desató la tormenta en el lago de Luzena, los guardias de Kessler temían que el bote se hundiera y rogaron a Kessler que quitara los grilletes a Tell y tomara el timón para que pueda tomar el timón y salvarlos. Así que Kessler cedió, pero Tell dirigió el bote hacia un lugar rocoso y saltó. El sitio se conoce en el libro blanco como Tell's Plate, en español, la losa de Tell, y está marcado por una capilla conmemorativa desde el siglo XVI. Tell asesinó a Kessler usando la segunda flecha de su ballesta a lo largo de un tramo de la carretera cortada a través de la roca entre Immensee y Küsnacht. Se conoce como Hule-Gasse. El acto de Tell provocó una rebelión que condujo a la formación de la antigua Confederación Suiza. Según Tschudi, Tell luchó contra Austria en la batalla de Morgarten de 1315. Tschudi también relató sobre la muerte de Tell en 1354. Según él, fue asesinado tratando de salvar a un niño de ahogarse en el río Schechental en Uri. Y eso es un poco así como la leyenda. Bueno, pues ahora vamos con la recepción moderna temprana con las crónicas.
Hay varias fuentes de la leyenda de Tell que son posteriores al relato más antigua del libro blanco de Cerne, pero anteriores a la versión de Judy de 1570, que incluyen el relato de la crónica de Melchor Rus de Lucena en 1482. Es una compilación de escritos incoherentes mayores, incluyendo la canción de la fundación de la Confederación, el Conrad Justinger's Berna Crónica y la Crónica del Estado de Berna. Otra versión temprana es de Petermann Etterlins, la Crónica de la Confederación Suiza de 1507. La primera versión impresa de la historia que se cuente. Chronicon Helveticum, ampliada por Aequidus Judy, nuestro querido amigo Judy, de Clarus, en los años previos de su muerte a principios de 1572. Durante más de 500 años existió solo en forma de manuscrito, antes de que finalmente fue editado en 1734-1736. No hay una fecha de publicación clara de la crónica, y su fecha de composición se piensa que es aproximadamente entre 1570 y 1572. Sin embargo, el relato de Judy es la leyenda el que convirtió el modelo principal de los escritos posteriores, incluso antes de la edición impresa en la década de 1730. Vamos con la veneración popular. Constatar la veneración generalizada de Tell incluye excursiones turísticas a los lugares de sus hechos. A principios del siglo XVI, Heinrich Brennwald, a principios del siglo XVI, menciona la capilla Tellskapelle, un lugar donde está el salto de Tell, desde el barco de sus captores. Judy menciona la cabaña sagrada Heilige Uslin, construida en el lugar del asesinato de Kessler. Peter Hankendorf fue el soldado en la Guerra de los 30 años. Menciona una visita a la capilla donde escapó Guillermo Tell en su diario. La primera obra de Tell registrada, Tellspiel, conocida como Urner Tellspiel, probablemente se presentó en el invierno de 1512 o 1513 en Altdorf. La iglesia de Bürklen tenía una campana dedicada a Tell desde 1581 y una capilla cercana tiene un fresco de 1582. La muestra que muestra la muerte de Tell en Schichenbach. Los tres dices o los tres Tells. Vamos a hablar un poco sobre quiénes eran y qué era y a qué se dedicaban exactamente. Los tres dice, die drei Tellen o die drei Telle, fueron figuras simbólicas que expresaron la esperanza de la población en cuestión en repetir la historia que tuvo éxito en su rebelión contra Habsburgo
a principios del siglo XIV. En el siglo XVIII, los tres Telen se habían asociado con una leyenda de un héroe dormido. Se decía que estaban durmiendo en una cueva de Rigi. El regreso de Tel en tiempos de necesidad ya se predijo en el Telen-Lid en 1653 y se cumplió simbólicamente la personificación de los tres Tels por individuos disfrazados, culminando en un caso con un asesinato real ejecutado por estos tres imitadores con trajes históricos. Durante el siglo XVI, Tel se había asociado estrechamente y finalmente se fusionó con la leyenda de Rutlish-Shur, y los tres Tels representaban a los tres conspiradores de Enkenosen, que fue conformado por Walter Fürst, Arnold von Melchthal y Werner Stauffacher. En 1653 apareció Schufheim, tres hombres vestidos con trajes históricos que representaban a los tres dichos. Otras personificaciones de los tres dichos aparecieron en el Freie Ämter y en el Emmental. Los primeros imitadores de estos tres dichos fueron Hans Senf, Caspar Unternährer de Schufheim y Willy Dahinden de Hasle. Aparecieron en una serie de importantes conferencias campesinas durante la guerra, simbolizando la continuidad de la rebelión actual con el movimiento de la resistencia contra los señores de Habsburgo. En el origen de la Confederación Suiza, Unternährer y Dahinden huyeron a los Alpes de Entlebuch antes de la llegada de las tropas del general Sebastian Peregrin Schwiers. A cambio, Senf escapó a Alsacia después de la represión de la rebelión de los campesinos que votaron por un tiranicidio directamente inspirado en la leyenda de Tel. Intentó matar a Lutzen Schultheiss Ulrich Dulliker. Dahinden y Unternährer regresaron en sus roles de Tels, acompañados esta vez por Hans Stadelmann, en reemplazo de Senf. En una emboscada lograron herir a Dulliker y mataron a un miembro del Parlamento de Lucena, Caspar Studer. El intento del asesinato fue un acto excepcional en la cultura de la antigua Confederación Suiza. Fue ampliamente reconocida y acogida entre la población campesina, pero su impacto no fue suficiente para revivir la rebelión. Aunque no tuvo un efecto político directo, su valor simbólico fue considerable, colocando las autoridades de Lucena en el papel del tirano, Habsburgo y Kessler, y a la población campesina fueron los luchadores por la libertad, que sería Tel. Los tres cuentas después de la escritura fueron a misa todavía vistiendo sus disfraces sin ser molestados. Dahinden y Unternährer fueron finalmente asesinados en octubre de 1653. Las tropas de Lucena
al mando del coronel Alphonse von Sonnenberg en julio de 1654. Semp traicionó a Stadelmann a cambio de un indulto y Stadelmann fue ejecutado el 15 de julio de 1654. Ahora vamos con la recepción moderna. A lo largo del siglo XIX y en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, Tell fue percibido como un símbolo de rebelión contra la tiranía, tanto en Suiza como en Europa. Antoine Marie Lemieux escribió una obra inspirada en Tell en 1766 y la revivió en 1786. El éxito de esta obra estableció la asociación de Tell como luchador contra la tiranía con la historia de la Revolución Francesa. La fascinación revolucionaria francesa por Tell se reflejó en Suiza con el establecimiento de la República Helvética. Tell se convirtió, por así decirlo, en la mascota más efímera de la República. La figura apareció en el sello oficial. La Armada francesa también tenía un barco de la clase Tonnant de la línea llamado Guillaume Tell, que fue capturado por el Royal Navy británica en 1800. Benito Juárez, presidente de México y héroe nacional, eligió el alias Guillermo Tell cuando se unió a la masonería. Eligió este nombre porque le gustaba y admiraba la historia y el personaje de Tell, a quien consideraba un símbolo de la libertad y resistencia. Chronicon Helveticum de nuestro querido Tschudi continuó siendo tomado como fuente historiográfica hasta bien entrado el siglo XIX, por lo que la versión de Tschudi de la leyenda no solo se usa como modelo de la obra de teatro William Tell de 1804 de Friedrich Schiller, sino que también se informa en obras historiográficas de la época, incluida la historia de la Confederación Suiza de Johannes von Müller en 1780. Johann Wolfgang von Goethe se enteró de la saga de Tell durante sus viajes por Suiza entre 1775 y 1795. Obtuvo una copia de las crónicas de nuestro querido Tschudi y consideró escribir una obra de teatro sobre Tell, que finalmente le dio la idea a su amigo Friedrich von Schiller, quien en 1803-1804 escribió la obra Wilhelm Tell, que representó por primera vez el 17 de marzo de 1804 en Weimar. Tell de Schiller se inspira en gran medida de los acontecimientos políticos de finales del siglo XVIII, en particular las revoluciones francesas y estadounidenses. La obra de Schiller se presentó en Interlaken del Spiel en los veranos de 1912 a 1914 y de 1931 a 1939, los años desde 1947. En 2004 se presentó por primera vez en Altdorf.
Gioacchino Rossini utilizó la obra de Schiller como base para su ópera William Tell en 1829. La abertura de Tell es una de las piezas musicales más conocidas y más imitadas del siglo XX. En 1858, el Swiss Colonization Society fue un grupo de inmigrantes suizos y alemanes en Estados Unidos. Fundó su primera y única ciudad planificada a orillas del río Ohio, en el condado de Perry, Indiana. Originalmente la ciudad se llamó Helvetia, pero se cambió rápidamente a Tell City para honrar el legendario héroe suizo. La ciudad se hizo conocida por su fabricación de muebles, especialmente por los muebles de madera fina, donde William Tell y los símbolos de una manzana atravesada con la flecha son prominentes en la ciudad. También tiene una estatua de bronce de Tell y su hijo, basada en la de Altdorf, en Suiza, y fue erigida en una fuente frente al ayuntamiento en 1974. La escuela secundaria Tell City usa estos símbolos en su escudo o logotipo, y los equipos deportivos se llaman los Tiradores. La obertura de William Tell a menudo es interpretada por la banda de ánimos en la escuela en los juegos de la escuela secundaria. Cada agosto desde 1958, año del centenario de Tell City, la ciudad ha celebrado Schwarzer Fest, que es un festival comunitario con entretenimiento, producciones teatrales, presentaciones históricas, atracciones de carnaval, cervecería al aire libre, eventos deportivos y reuniones en clase para honrar su herencia suizo-alemana. Muchas de las actividades ocurren en los terrenos del ayuntamiento y Main Street, a los pies de la estatua de Tell. Johann Wilkes Booth, el asesino de Abraham Lincoln, se inspiró en Tell, lamentando la reacción negativa a su acción. Booth escribió en su diario el 21 de abril de 1865: con la mano de todos en mi contra, estoy aquí desesperado. ¿Y por qué? Por hacer lo que Brutus fue honrado y lo que hizo Tell a héroe. Sin embargo, yo, por haber derribado a un tirano más grande de lo que ellos conocieron, soy considerado un asesino común. Él mismo fue asesinado a tiros sin ser juzgado días después. Tras una competición nacional ganada por Richard Kissling en Altdorf, erigió en 1895 el monumento a su héroe. Kissling interpreta a Tell como un campesino y un hombre de las montañas. Contrasta notablemente
con la utilizada por la República Helvética, donde Tell aparece como en Landsknecht, en castellano sería Landsknecht, en lugar de un campesino. Se representa con una espada en el cinturón y un sombrero de plumas, inclinándose para recoger a su hijo que todavía sostiene la manzana. La pintura de Tell de Ferdinand Ottler en 1897 se volvió icónica. Tell representa de cara al espectador con la mano derecha levantada y la izquierda sosteniendo su ballesta. La representación fue diseñada como parte de una escena más grande que la muestra de la muerte de Kessler, una de las 7 escenas creadas para la competencia del Museo Nacional Suizo. En el rostro barbudo de Tell, Ottler combina el autorretrato con la alusión al rostro de Cristo. Hitler se mostró entusiasmado con la obra de Schiller, citándolo en el Mein Kampf. Y la aprobación del alemán suizo coproducción de la obra en la que el amante de Hermann Göring, Emmy Sonnemann, apareció como la esposa de Tell. Sin embargo, el 3 de junio de 1941, Hitler prohibió la obra. Se desconoce el motivo de la prohibición, pero puede haber estado relacionado con el fallido intento del asesinato de Hitler en 1938 por el joven suizo Maurice Pavard, ejecutado en el 14 de mayo de 1941. Y posteriormente apodado un nuevo Guillermo Tell por Rolf Hutz. O también se cree que la obra fue subversiva de la obra. Y se dice que Hitler exclamó en el banquete de 1942: ¿por qué Schiller tuvo que inmortalizar a ese francotirador suizo? Yo me lo imagino al principio en la celda. Ay, sí, cuando escribo el Mein Kampf tengo que añadir Tell porque bla bla bla. Y después viene: no, es que no, Tell no, Tell es un francotirador, no puede ser. No sé, en mi cabeza me daba gracia. Y bueno, me pareció... Por esta parte del vídeo estaba a puntito de pensar poner un nombre así polémico al vídeo, pero creo que voy a desechar la idea. Vamos ahora con España. Salvador Dalí pintó la vejez de Guillermo Tell, y Guillermo Tell también creativa en 1931 y El enigma de Guillermo Tell en 1933. El dramaturgo español Alfonso Sastre reelaboró la leyenda en 1955 en su Guillermo tiene los ojos tristes o Guillermo Tell tiene ojos tristes, pero no se realizó hasta que terminó el régimen de Franco. Volvemos a Suiza. En Suiza la importancia de Tell había disminuido un poco a fines del siglo XIX, más fuera de Altdorf e Interlaken.
que establecieron su tradición de interpretar la obra de Schiller a intervalos regulares en 1899 y 1912 respectivamente. Durante las guerras mundiales, Tell fue revivido nuevamente, algo artificialmente, como símbolo nacional. Por ejemplo, en 1923, el Swiss Post introdujo cuernos para su servicio de autocares. Basado en la abertura de la ópera de una ballesta, la ópera de Tell de Rossini, y en 1931 se introdujo la imagen de una ballesta como un logotipo que indica productos suizos. Tell Museum en Bürgen-Uri fue inaugurado en 1966. Después, en 1968, con el cambio ideológico de la corriente académica principal, que fue perspectivamente liberal radical, se cambió a una deconstructivista izquierdista. Historiadores suizos buscaban desmantelar las leyendas fundamentales de la condición del Estado suizo como un mito nacional ahistórico. Así que sabía que existía esa palabra. William Tell Vorschul de Max Frisch, 1971, reconstruye la leyenda invirtiendo los personajes de los protagonistas. Kessler es un administrador paciente y benintencionado que se enfrenta a la barbarie de un rincón del imperio, mientras que Tell es un simplón irascible. Tell sigue siendo una figura popular en la cultura suiza. Según una encuesta de 2004, la mayoría de los suizos creían que realmente el debate sobre la historicidad de nuestro querido William Tell. La historicidad de William Tell ha sido objeto de debate. François Guillemard, estadista de Friburgo y más tarde historiador y consejero del emperador de Habsburgo, Rodolfo II, escribió a Melchior Goltz en 1607: seguí la creencia popular al informar sobre ciertos detalles en mis antigüedades suizas, que fue publicada en 1598. Pero cuando las examiné de cerca, toda la historia me parece pura fábula. En 1760, Simeon Uriel Freudenberg de Lucena publicó de forma anónima un tratado que sostenía que la leyenda de Tell con toda probabilidad se basaba en la saga danesa de Palnatoki. En Altdorf se quemó una edición francesa de su libro escrito por Gottlieb Emanuel von Haller. La visión escéptica de la existencia de Tell siguió siendo muy impopular, especialmente después de la adopción de Tell como describe en la obra de teatro de Schiller en 1804, como héroe nacional en el naciente patriotismo suizo del periodo de restauración y regeneración de la Confederación Suiza. Desde la segunda mitad del siglo XIX ha sido en gran parte indiscutible
Entre los historiadores que no hay evidencias contemporáneas del siglo XIV donde describe a Tell como un individuo histórico y mucho menos su historia de la manzana. El debate entre finales del siglo XIX y el XX rodeó principalmente la extensión del núcleo histórico en las tradiciones cronísticas que rodeaban a la Confederación temprana. El deseo por defender la historicidad de la Befreiungstradition, tradición de la liberación de la historia suiza, tenía un componente político, ya que desde el siglo XVII su celebración se había limitado principalmente a los cantones católicos, por lo que la declaración de partes de la tradición como ahistórica fue visto como un ataque de los cantones protestantes urbanos hacia los cantones católicos rurales. La decisión tomada en 1891 de hacer 1 de agosto un día nacional de Suiza debe verse en ese contexto. Un alejamiento ostentoso por la tradición Befreiungstradition y la celebración de la escritura de Tell a la prueba puramente documental de la Carta Federal en 1291. En este contexto, el gobierno federal encargó a Wilhelm Oechsli la publicación de un relato científico del periodo fundacional de la Confederación para defender la elección de 1291 sobre 1307, fecha tradicional de la escritura de Tell y la Grundschule como fundamento, fecha del Estado suizo. Pero el cantón de Uri tuvo una reacción desafiante a esta decisión tomada a nivel federal, así que erigió un monumento de Tell en Altdorf en 1895, con la fecha 1307, inscrita en un lugar destacado en la base de la estatua. Y aquí está el motivo porque el 1 de agosto en Suiza es día festivo, para intentar evitar una guerra entre católicos y protestantes. Vamos con la última parte del vídeo. La mitología comparada. La leyenda de Tell se ha comparado con varios otros mitos o leyendas, específicamente en la mitología nórdica que involucran a un tirador mágico que viene en ayuda de un pueblo deprimido de un tirano. Historia de un gran forajido disparando con éxito una manzana a la cabeza de su hijo. Es un arquetipo presente en la historia de Egil, en la saga Titrax, asociada con el dios Ulf, en la tradición hebraica, así en las historias de Adam Bell de Inglaterra, Palnatoki, ya hemos hablado de él, en Dinamarca, y una historia de Holstein. Tales paralelos fueron señalados ya en 1760 por Gottlieb Emanuel von Haller y el pastor Simeon Uri Frondenberger en un libro titulado William Tell, una fábula danesa. El libro ofendió a los ciudadanos suizos y una copia del mismo se quemó públicamente en la plaza de Altdorf, como ya lo mencionamos en un capítulo anterior. Von Haller fue sometido a juicio, pero las autoridades
le perdonaron la vida, ya que se disculpó abiertamente. Rockholz en 1877 conecta la similitud de la leyenda de Tell con la historia de Hegel y Palnatoki, con las leyendas de una migración de Suecia a Suiza. Durante la Edad Media, también educe el paralelismo en los cuentos populares entre finlandeses y los lapones Sami. De la mitología nórdica precristiana, Rockholz compara a Ulf, que lleva el epíteto de Boga As, el dios del arco, a Heimdall y también al propio Odín, que según la gesta Danorum ayudó a Hattingus disparando 10 rayos de una ballesta de un solo disparo, matando a tantos enemigos. Rockholz compara aún más las tradiciones indoeuropeas y orientales y concluye que la leyenda del maestro tirador disparando la manzana a un blanco pequeño similar se conocía fuera de la esfera germánica, como Alemania, Escandinavia e Inglaterra, y en las zonas adyacentes a las regiones de Finlandia y el Báltico. En India, Arabia, Persia y los Balcanes, la leyenda danesa de Palnatoki, atestiguada por primera vez en la gesta Danarum del siglo XII por Saxo Grammaticus, es el primer paralelo conocido de la leyenda de Tell. Al igual que con William Tell, Palnatoki es obligado por el gobernante, en este caso el rey Arlat Bluetooth, a disparar una manzana de la cabeza de su hijo como prueba de su puntería. Una similitud sorprendente entre William Tell y Palnatoki es que ambos héroes sacan más de una flecha de su carcaj. Cuando se le preguntó por qué sacó varias flechas de su carcaj, Palnatoki también respondió que si hubiera dado a su hijo con la primera flecha, habría disparado al rey Arlat con las dos flechas restantes. Según Saxo, Palnatoki más tarde se une al hijo de Arlat, Sveinforpeat, en una rebelión y mata a Arlat con la flecha. Bueno, esta es la historia sobre la leyenda de nuestro querido William Tell. Yo espero que no se haya hecho muy larga, he intentado resumir lo máximo posible, pero con estos temas me cuesta mucho hacer resúmenes. Me pareció todo súper interesante y así, pero en todo caso os dejaré abajo en la cajita de descripción todos links donde he ido recogiendo información y creando el texto. Aunque admito que gran parte del texto está de un link cogido de una página en concreto. En todo caso, hay más información, está todo abajo en la cajita de descripción. Así que bueno, puedes comentarme de Benito Juárez, presidente de México, si fue realmente un héroe nacional o no, son los mexicanos. Si hay alguno de México que me sigue, puedes comentar abajo en la cajita, en los comentarios. Y si realmente quería tener el nombre eligió el alias de Guillermo Tell. Yo como estas cosas no sé porque no lo estudio nunca, porque no soy de México.
y no viví nunca en México, así que no lo sé, no voy a confirmar ni negar nada. Yo simplemente os he leído os he contado lo que yo he sacado de mis informaciones. Sí, también podéis comentar si queréis que os haga un vídeo narrando la leyenda de Guillermo Tell. Y bueno, así que bueno, si os ha gustado el vídeo podéis también dar un like, compartirlo con todos vuestros seres queridos para que sepan un poco más sobre la historia de nuestro querido Guillermo Tell, que ya ves que fue un héroe prácticamente internacional. Y bueno, si no estáis suscritos podéis suscribiros y así crear esta familia de gente curiosa. Y bueno, yo me despido por hoy y nos vemos la próxima semana con un vídeo nuevo. Chao, gente curiosa.